Buenas noches. Está conmigo Edna Jaime, directora de México Evalúa. Muchas gracias. Un gusto, Carlos. Sabes que para mí es un gusto estar aquí, platicar contigo. El preámbulo de esta charla ha sido maravilloso. Gracias. Bueno, ahí lo dejamos reposando para tratarlo en alguna otra ocasión, porque la directora de México Evalúa me dice que hay cosas de periodistas que vale la pena que se den a conocer, pero pues eran materia de otro espacio, otra conversación. Porque te invité, Edna, en virtud de que hace unos días, quizás 2 semanas, México Evalúa presentó un trabajo que tiene que ver con un tema habitualmente árido, periodísticamente hablando, pero determinante, muy importante en lo que tiene que ver con el destino inmediato de la nación, que es el presupuesto. El presupuesto federal, ¿de ingresos o de egresos? Pues las dos cosas. Las dos. Es el paquete económico. Es decir, ¿qué con el dinero del gobierno? ¿Y qué encontraron en ese análisis que hicieron del presupuesto? Es importantísimo porque pues es árido, pero es nuestro dinero. Sí. Lo que te quitan a ti, lo que me quitan a mí, lo que le quitan al que vende pan, lo que le quitan al empresario encumbrado, para hacer posible la función del gobierno. Entonces nos debe importar muchísimo. Es decir, hablamos del dinero que va a eso que le llaman el erario. Exacto. Y que no requiere de añadírsele público. Es la hacienda. Así es. De la nación. Mira, Carlos, nosotros en México Evalúa tenemos un producto, una publicación mensual que se llama Los Números de Erario. Como sabemos que es un tema relevante para los ciudadanos, queremos procesar la información que genera Hacienda para decirle al ciudadano mes con mes cómo va el ejercicio del gasto. Como bien dices, hace un par de semanas, cuando se presentó el paquete económico, México Evalúa sacó un erario especial, un número especial de este análisis para hablar sobre lo que presentó el Ejecutivo al Congreso en materia presupuestal. Déjame resumo brevemente lo que veo. Los puntos importantes. Parte de supuestos optimistas, que la economía mexicana va a crecer 2% en el 2020. Es difícil que alcancemos la meta porque pues el consenso entre los analistas económicos es que estemos en 1%, 1.4%, pero en el presupuesto hay un 2% de crecimiento, es un supuesto sobre que se construyen otras cosas. Y también otro supuesto, otro planteamiento optimista es que vamos a tener más recursos vía venta de petróleo porque vamos a aumentar nuestra plataforma de exportación, Carlos. Esta ha venido cayendo, pero en este presupuesto se estima, se predice que va a haber un cambio de tendencia y que vamos a producir más petróleo y vender más petróleo, y combinado eso nos va a dar una bolsa de recursos por recaudación de los principales impuestos, IVA, ISR y por ingresos petroleros, para cubrir lo que se está planteando para el 2020. ¿Qué es lo relevante en materia de gasto? Los programas prioritarios del presidente. Casi todos sociales. Todos sociales, tiene 20 y tantos programas prioritarios. Él ha sido sumamente consistente, los ha venido anunciando desde la campaña política, las becas, la pensión para adultos mayores, becas para jóvenes en educación media superior. Construyendo el futuro también. Jóvenes, ese es el único programa que se redujeron los recursos, ahorita hablo de él si quieres, Sembrando Vida, todos sus programas, él ha sido consistente, hizo lo necesario para liberar recursos, para ponerlos ahí. Hay damnificados, estancias infantiles, hubo recortes importantes para liberar recursos para estancias infantiles, pues se murió el programa de estancias infantiles precisamente.
Para liberar recursos y hacer posible estos 20 y tantos programas prioritarios. Quitó el gasto en otras cosas. Pues los programas de austeridad que fueron muy severos, el recorte de sueldos, el recorte de burocracias, pero liberó recursos. Lo positivo del presupuesto, si podemos llamarlo así, es que sí se rige por un principio de disciplina, de no endeudar al país, tal como el presidente lo prometió, lo está cumpliendo. No aumentar impuestos. No aumentar impuestos, pero sí parte de supuestos poco realistas. Optimistas. Que si no se presentan, Carlos, vamos a tener huecos, o sea, ingresos que no va a recibir el gobierno y que vamos a tener que entonces ver cómo se ajustan si no se reciben esos ingresos. O se incumplen los compromisos o quién sabe dónde se puede obtener ese dinero. Pues o nos podemos endeudar o recortamos más, Carlos, lo que me parecería grave, o usamos nuestros ahorros. Tenemos fondos donde hemos ido ahorrando. ¿Ahorros tuyos y míos o ahorros el gobierno tiene fondos que tienen recursos. El fondo para estabilización de ingresos presupuestarios justamente sirve para eso. Que ahí entiendo, pues casi 300,000 millones de pesos. Hemos estado usándolos. Ya. Entonces podríamos consumirlos y si consumimos nuestros ahorros estaríamos en graves aprietos. Entonces las opciones es usar esos ahorros, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, recortar más el gasto. A mí me preocupa porque hemos visto que ha habido un costo importante en términos de salud, de acceso a derechos básicos. Esos no se tocan. No sé si estés de acuerdo conmigo, sí, Carlos. claro. Esos no se tocan. Particularmente los de salud. Particularmente los de salud. Y creo que pues recortes en burocracias es como pues cortarle al Estado los brazos con los que ejecuta y con los que opera. Aunque se habla también desde hace muchos años que la burocracia tiene más elementos que los necesarios, particularmente cuando ya se pueden hacer cosas de manera por años estuvimos más quejándonos, técnica o tecnológica, Carlos, de que había un exceso de burocracia, de gastos operativos, de gasto corriente. La pregunta es hasta dónde, si realmente el recorte de plazas se hizo partiendo de un planteamiento de lo que es necesario para que el gobierno opere con eficiencia. Entonces, si estamos cortando capacidades de Estado, me parecería gravísimo. Entonces, ese es el panorama del presupuesto muy preocupante, Carlos. Es el tema de la inversión en infraestructura física. Estamos en un piso histórico. Si quitamos la inversión Pemex se va a llevar buena parte de la inversión. Inversión pública, pues inversión del gobierno. Inversión del gobierno. Estamos en un piso histórico. ¿De cuánto? Si quitamos la inversión en Pemex, estamos como en 1.5%. Eso no nos da para cerrar nuestras brechas. Se supone que debe ser alrededor del 7-8%. Entonces, ¿queremos crecer al 2%? Y además tendría que entrar en la IP. Así es. Entonces, pues el presupuesto, vamos a ver, te digo, partimos de supuestos pues optimistas. Yo creo que se va a ver comprometido el ejercicio del presupuesto el próximo año porque no vamos a cumplir las metas de recaudación, de ingreso, porque si crecemos menos hay sensibilidad en el IVA y en el ISR. Si crecemos menos, se recauda menos por IVA y ISR, tendremos un boquete. Más el contexto internacional que no está siendo favorable. Y se va a poner peor. Bueno, pero México evalúa, me corregirás Edna si estoy mal, tiene además otros estudios, hicieron uno antes del de presupuesto, que tiene que ver con la justicia. La justicia en México, que está tan demeritada, tan devaluada. ¿Qué es lo que encontraron? Porque entiendo que hay en el Congreso iniciativas que tienen que ver con ese poder judicial, tanto de la Federación como de los estados. Mira, Carlos, tenemos muchos años haciendo una evaluación de, primero, la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Transitamos de un modelo inquisitorio a uno adversarial, acusatorio.
Lo que quiere decir es que el nuevo modelo quiere basarse en el respeto a los derechos. Y la presunción de inocencia. Es el centro. Es la columna vertebral. El centro. Me parece que si logramos consolidar esta reforma estaríamos dando un salto civilizatorio importantísimo. Pero se supone que vamos para allá. Este estudio lo que hace es evaluar, ha evaluado año por año, durante 5 años, Carlos, cómo vamos. Primero en la implementación de la reforma a la justicia penal y ahora en su consolidación. Y encontramos que hay problemas. Es una reforma, diría yo, monumental. Hay que cambiar, porque estamos hablando de todos los eslabones del sistema de justicia penal. Necesitamos capacitar a operadores, policías, ministerios públicos, generar capacidades de investigación criminal, tener peritos profesionales, tener policías eficientes, cárceles los 3 órdenes que no sean ingobernables. Es monumental, pero yo creo que es de lo más importante, porque, lo repito, para mí es una reforma civilizatoria, es ponernos en otro nivel, en un nivel donde nuestra justicia es justa. Ya. Donde nuestra justicia respeta los derechos humanos, Carlos. Pero eso cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero y sobre todo hay impaciencia y sobre todo hay, desde ese tiempo, pues resistencias a la reforma. ¿Y las iniciativas en el Congreso no son para mejorarlo? A ver, la que le da, no. Ah, no. Te voy a hablar de una. A ver. No. Y le da en su eje de flotación a esta reforma, que es el ampliar el catálogo de delitos graves que meritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué implica la prisión preventiva oficiosa? Que te pueden acusar a ti o a mí, un testigo puede llegar y acusarnos, y con solo ese hecho, si estamos en el supuesto de este catálogo, tenemos prisión automática. O sea, el enciérralos y luego averiguan. Y después averiguamos. O sea, se teme, según México evalúa, una regresión en materia de esta reforma ya es una justicia. regresión, pero es posible, sabemos, hay rumores, no te puedo decir más que hay rumores de que se piensa plantear un cambio importante en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí implican una contrarreforma penal. Quiere decir, desmontar los principios del nuevo modelo de justicia, darle mucho poder al Ministerio Público y decirle adiós a nuestra reforma civilizatoria. Qué barbaridad. Dejemos unos puntos suspensivos, Edna, porque de ahí tenemos que pasar a los asuntos de seguridad. ¿Te parece? Me parece muy bien. Gracias, Edna Jaime, gracias a ustedes. México Evalúa está cumpliendo en estos días 10 años de existencia. Muchas gracias y hasta mañana.